nuestros agradecimientos a poder participar junto a la Fundación Buen Pastor en este ciclo de conferencias. Y en primer lugar, yo voy a dejar con todos ustedes el saludo de la secretaria ejecutiva de la Fundación, la señora Leda Chopitea, a quien invitamos a pasar adelante. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. Hemos invitado a algunos distinguidos investigadores y conocedores de la historia local de San Felipe y del Valle de la Aconcagua, de forma de poder conmemorar y de poder recordar en estos 200 años lo que fue la gesta independentista y lo que fue el cruce del Ejército Libertador en el año 1817. Entonces, en ese marco hemos diseñado lo que es este ciclo de conferencias en septiembre y básicamente de eso se trata, y yo creo que un poco es lo que la gente también está queriendo escuchar, que son referentes y son personas integrantes de su comunidad y fueron de alguna manera también héroes que entregaron mucho y pagaron en algunos casos con su vida por la libertad y por la independencia del país. Entonces, yo creo que las dos conferencias son tres, don Sergio está haciendo la apertura, y don Sergio se va a referir de alguna forma a estos distinguidos exponentes de la localidad, pero también él ha querido hacer una reflexión sobre algunos representantes en cierta medida más contemporáneos, en cierta medida que han participado en diferentes etapas de la historia de San Felipe y del Valle de la Aconcagua. Entonces, la reflexión de don Sergio entiendo que va a ser un poco más abarcativa y va a ser un poco más integrada de todo lo que ha sido este proceso tan largo. En cambio, la conferencia que va a dictar la señora Luz Gatica la semana entrante y la que voy a hacer yo, sí va a ser el último jueves del mes, van a ser sí sobre personajes en particular de la historia de la independencia de Chile, y en el caso de la señora Luz, una investigación que ella ha realizado sobre el tráfico de personas, el tránsito de personas y de bienes en el damero fundacional de San Felipe, sobre lo cual existen algunos abrevaderos, hay algunas especies de recordatorio constructivo en ese lugar, a raíz del trabajo de investigación que ella realizó y que nos va a estar contando la semana entrante. Entonces, quiero invitar a la hermana Nelly, presidenta de la Fundación Buen Pastor, por favor, que acaba de unirse al grupo, a que se siente con nosotros por aquí, si quiere, un poquito más adelante. No sé si quiere dar algunas palabras, Nelly, ¿no? Ya. Bueno, y dejarlos entonces, agradecerles por su presencia aquí y ojalá contemos con ustedes también en las semanas subsiguientes. Don Sergio, ahora los dejo con él. Muchas gracias por su asistencia y vamos a escuchar entonces atentamente lo que Sergio tiene para contarnos. Damas y caballeros, quisiéramos expresar nuestro aprecio y agradecimiento por la confianza de la apertura de esta gestión de conversación y temas vinculantes con nuestras realidades. En lo personal estoy agradecido por la deferencia. Quisiéramos, en temas tan amplios, dejar un contexto más acotado y en forma caprichosa o subjetiva. Yo partiría con la etapa fundacional de lo que los españoles de la época hacían, crear una ciudad de españoles, refiriéndose a lo que después sería San Felipe de Aconcagua. Entonces ahí tocamos a dos figuras importantes, que son el gobernador de la época y también, naturalmente, el dueño de las propiedades que al final se optó por elegir una vez que se finiquitó lo que llamaban vista de ojos. Toromazote en referencia. Después, como le digo, en forma tal vez voluntariosa, opté por
dos personas, perdonen tal vez mi soberbia de abogado, de buscar dos abogados, que casualmente eran vecinos y casi nacieron en la misma época, en los años 30, del siglo XIX, cuando Portales era el hombre importante en la política nacional y también local. Entonces me atrae la figura de don Eulogio Altamirano y de Abdón Cifuentes, que eran tan distintos y sin embargo complementarios el uno del otro. Hicieron tareas patrióticas de bien público y estuvieron asesorando al gobierno, a los gobiernos de la época en todo el tema de los conflictos de límite, que incluso desembocaron en una guerra, como todos sabemos, la guerra del 79 o guerra del Pacífico. Y finalmente en el siglo XX, porque uno tiene que hablar de las cosas que están cerca también, aunque carezca la perspectiva que dan los años, opté por dos instituciones, porque hablar de la industria penque no es hablar de una empresa, es hablar de una vinculación de familias, de varias generaciones entre nosotros, con las cuales han trabajado equipos humanos de gente que uno conoce y producen cosas que uno puede encontrar en los supermercados de todo el mundo, no solamente de Chile. Unos italianos que llegaron en los años 30, una historia un poquito, digamos, entretenida desde el punto de vista de ellos como de su carácter, y que trajeron todo lo que implica la gestión de la fruta, especialmente la uva de mesa, que sigue siendo la reina entre nosotros de las materias que exportamos a todo el mundo. Así que disculpen que fue arbitraria la selección, pero no creo que injustificada, por lo que podremos conversar prontamente. La primera persona que vamos a hablar de Manso Velasco y Samaniego, don José Antonio Manso y Samaniego. Esta pintura está en la Municipalidad de San Felipe. Si ustedes observan, cuando uno ingresa por la escalera, es una pintura del señor Carballo, M. Carballo, y fue donada el año 1968 a la Municipalidad por el antiguo alcalde, don Raimundo Lolas Lola. Don José Antonio Manso Velasco y Samaniego nació en 1688, en España, obviamente, en pequeño pueblo riojano de Torrecilla de Camero. Murió a bastante edad avanzada en el año 1767 en Córdoba, en la localidad de Priego. Fue militar de profesión, como por ejemplo San Martín también lo fue, y también político. Fue gobernador en Chile desde el año 1737. Ya lo tenemos en julio de 1740 acá en nuestro valle. Llegó a Curimón. En Curimón estaban, como todos sabemos, la iglesia y el monasterio de los sacerdotes que amparaban desde el punto de vista religioso la comunidad del Valle Aconcagua, que ya existía, pero no teníamos una ciudad. Entonces, la visita de Manso Velasco, convocando a todos los hombres importantes de la época para conversar sobre dónde podría establecerse una ciudad de españoles, fue un tema de 3 días, en fin, de debate, hasta que él, digamos, decidió cortar el queso, como dicen ahora, o definir la realidad. Y entonces aparece ahí la figura de este fundador de la ciudad, de la primera de 9 ciudades que establecieron en Chile por instrucciones de la monarquía, este gobernador que fue destacado por eso. Y por ejemplo ciudades como Rancagua, como Los Ángeles, en fin, por todos lados. Pero la que a nosotros nos interesa es la ciudad de San Felipe. En este dibujo que estamos observando es de un almendranino, de un pintor y dibujante, Luis López Lemos, y representa a don José Antonio Manso Velasco y Samaniego.
con una serie de títulos increíbles, Caballero de Santiago, Consejero de Su Majestad, Brigadier de los Reales Ejércitos, en fin, aparte de ser gobernador. Le fue bien acá en Chile a nuestro personaje, a José Antonio Manso Velasco y Samaniego. El rey lo premió después con la comparecencia, como después le pasó a Ambrosio O'Higgins, en calidad de virrey en el Perú. Pero acá lo tenemos porque, en definitiva, hizo algo que está reflejado, si ustedes observan, la Catedral de San Felipe, en el frontis, sobre la puerta de acceso principal, encontrarán esta imagen simbólica, construida en yeso y concreto blanco, y que, si ustedes se fijan, es una obra de un artista religioso, don Tito González, así lo llama don Sebastián Yáñez, que es médico, y conocido por un amigo mío ya muerto, Bernardo Parra, como el Mono González. Él hizo esta figura simbólica de la fundación de la ciudad, se entiende que el 3 de agosto. Si uno alcanza a mirar con un poco de paciencia, descubrirá entonces el entorno que hay atrás, que está justamente el convento y la iglesia de Curimón vigente en aquella época, donde se estuvo debatiendo sobre este tema. El principal personaje que observan ustedes en esta escena, que duda cabe, es el propio gobernador, que aparece con el poder de la fuerza, la espada, una espada y una orden para construir esta ciudad de San Felipe de nuestros amores. Bueno, habíamos dicho que la gestión, la conversación, el debate, que no fue pacífico, fue bastante ardoroso. Eran dos propietarios que se disputaban el honor de entregar la tierra para fundar San Felipe. Todo esto se hizo en Curimón. Y esta iglesia, que hoy día vemos en una situación difícil, pero que algún día confiamos que se pueda reparar, es la iglesia de Curimón, construida en álamo, con ese vistoso color que nosotros notamos en la fotografía, y que es semejante a una que hay en Santiago, obra de arquitecto, por decirlo así, o constructor, don Fermín Viaceta. Esta iglesia, por los terremotos de 1965 y 2010, quedó sin la utilidad que tenía antes, y lo que más lamentamos, que en la cadena de museos y la cultura que tiene que desarrollar el Valle para todo el turismo interno y externo, no contamos ahora con el Museo Sacro y también civil, que está ahí en todas sus piezas, que es muy relevante. Esta foto le costó a mi asesor, que está por ahí atrás, una subida en avión. Yo no quise subir porque no le tengo mucha fe a la avioneta, pero él, fíjese que tomó esta foto aérea de la iglesia de Curimón y su convento. Y se nota al centro una palmera que, según mi amigo Parra, estaba plantada mucho antes de la fundación de San Felipe. Yo no sabía que las palmeras eran tan longevas, pero demoran, creo que para reproducir una semilla, un coquito, demora más de un siglo, así que debe ser así. En un entorno de esta naturaleza convocante en Curimón, se debatió dónde dejar la ciudad de San Felipe de Aconcagua. Ahora nos damos un salto así, que nos permitimos en la imaginación de todos nosotros, y lleguemos a un modesto, pero a mí me parece significativo, monumento que está en el sector limítrofe entre Argentina y Chile. Y aparecen los dos principales personajes de nuestra epopeya de emancipación. José de San Martín, el hombre experto, el militar pro, inteligente y talentoso, lo probó varias veces. Políticamente no haría mucho, pero militarmente era un hombre extraordinariamente profesional. Y nuestro agricultor, que por las cosas de la vida, así como que tuvo que cambiar de vocación y transformarse en militar y después en político.
Perdone la delegación, pero ahora que veo al alcalde me acordé de una talla que no puedo dejar de contársela. Él estaba en una cuenta pública no hace mucho y declaraba con toda firmeza a la comunidad que no era político, porque nunca había pertenecido a ningún partido. Y el pecado lo tenían dos tipos que estaban al final en la fila, los cocheros, escuchándolo, que era su propio hermano, que fue un político connotado, o lo es, de un partido de izquierda, y el otro era yo, que fui político y ahora creo que ya no lo soy. Entonces nos miramos mutuamente y dijimos, miren quién está hablando. Y ahí todas las señoras aplaudiéndolo a él, y nosotros con un poco de celo decimos, él es político, no nosotros. Y él dice que no lo es porque no es militante de ningún partido. Bueno, el tema le tocó porque le tocó, y le gustó, y aquí lo tenemos. En el caso de nuestro amigo Bernardo Higgins también le pasó una cosa así. Miren esta maravilla, esta pintura es de López Lemos, nuestro artista de Almendral, ¿ah? Que hace una recreación fantástica, por supuesto, pero con mucho de verdad, de cómo Higgins y San Martín en el convento y la iglesia de Cunimón, y allá a fondo está la palmera, de la que estamos hablando ratata, se prepararon para avanzar hacia Chacabuco, donde se consolidó una nueva realidad militar y política que dio por terminada lo que llamamos la reconquista por parte de las fuerzas monárquicas. Por eso es convocante el Cunimón. Bueno, aquí tenemos Manso Velasco, pero fíjense que ya no es el tipo delgado que uno conoció al comienzo, que está en la municipalidad de San Felipe, como dije, sino ahora es virrey de Perú, y aparece con traje más elegante, sin duda, un poquito más grueso de figura, una peluca más distinguida y un porte majestuoso. Este retrato, que aunque mi hermano trata de decir que está en el Facebook, él lo sacó en forma ilícita en Lima junto conmigo, porque yo también participé, de allá del museo. Y fíjense que al fondo se ve como algo que se está reconstruyendo, construyendo. Claro, ni más ni menos que al año siguiente de que apareció como virrey, nuestro amigo se encontró con el tema de un terremoto de 1746, que en verdad fue muy trágico. Muchas vidas, la mayor parte de Lima fue destruida, y también en Puerto del Callao, que sufrió un tsunami. Así que cuando uno habla de tsunami, terremoto, cree que esto es tema de hoy día. No, siempre están entre nosotros. Muchas muertes, mucho desastre. Y la gestión de el que fue gobernador de Chile y que en la práctica ahora lo tenemos virrey en Perú, fue tan notable que en definitiva el propio rey le ofreció como un título nobiliario, dígame, ¿cómo quiere que lo titulemos? Y él dijo, quiero ser el conde de Superunda. O sea, conde de Superunda quiere decir sobre las olas. No se olviden que yo dije que un tsunami arrasó con esa zona y unas olas gigantescas entraron y murió mucha gente, destruyó mucho. Entonces él quería plantear el proceso de restauración de la ciudad de Lima, incluso con los fuertes que siempre han sido importantes en todo el quehacer bélico marítimo en el Callao. Así que él contó con un periodo de gloria de un espacio importante, porque en Chile abrió los mercados, en Santiago, fundó 9 ciudades, se preocupó también de los tajamares, ríos, Mapocho, en fin. Fue un hombre eminentemente práctico, realizador. Por algo recibió este encargo después de ser virrey en Perú, donde tuvo que enfrentar, tuvo que enfrentar problemas con los indígenas, que fueron más o menos duros, y también este tremendo terremoto. Bueno, el hombre ya más de 70 años, 73 años, quiso volver a España y pidió autorización para gestionar su traslado a un merecido descanso. Los viajes eran largos en aquella época y tenía que ser por mar, obviamente, y el virrey se
se fue por Cuba. Desgraciadamente, cuando fue a Cuba, justo había un conflicto con los ingleses. Así que aunque la resistencia que él encabezó por ser la persona de mayor rango dentro de la comunidad española, él la asumió pero sin ninguna capacidad de resolución sobre el tema y al final tuvo que rendir las fuerzas españolas para evitar conflictos de orden mayor. Y eso significó entonces que, aunque no hubo muertos, él en lo personal recibió lo que aquí en Chile llamamos el pago de Chile, es decir, una etapa de deshonra, se quedó sin su renta, se le prácticamente expropió por la corona todos sus bienes, sin sus títulos, y murió pobre y despreciado, desterrado. No es muy buena, pero por lo menos ilustrativa la tumba del que fue gobernador y fue virrey en toda gloria y con mucha dedicación y admiración. Pero él igual, cuando falleció, si ustedes se fijan con un poco cuidado, habla de todos sus títulos, entre otros conde de Superunda, virrey, gobernador, para demostrar que aunque la autoridad le había privado de todos esos honores y calidades, igual él se sentía haber cumplido con su deber, el deber de un buen español y el deber de un hombre de servicio público. Bueno, pero todos sabemos que el político o militar sin una gestión, digamos, empresarial o de trabajo, no es mucho lo que puede hacer. Y efectivamente, entre las dos propiedades que se debatió en Curimón una y la otra en la parte norte del río Concagua, finalmente fue elegida por el señor gobernador la propiedad que ofreció don Andrés de Toro Mazote e Hidalgo. Como ustedes entenderán, era un hombre de mucha fortuna, de esa propiedad que en aquella época corrían prácticamente de cordillera a mar. Entonces él ofreció lo que los especialistas dijeron, es una buena opción, cerca de unos ceros que protegen de los vientos, al lado del río Concagua que tiene agua sana, limpia, madera, algarrobo, por ejemplo, que se usaron mucho después, lo que a doña Luca Tica le encanta este asunto de los pilares de esquina, y un lugar plano. Al final, la opción fue el lugar donde nosotros estamos, es decir, toda esta tierra en don Andrés de Toro Mazote Hidalgo, él la ofreció y el gobernador de la época se la aceptó. Reiteramos la escena simbólica que está en la Catedral de San Felipe, en el frontis, y fíjese que si ahora miramos con más paciencia y detalle, hay un señor que está arrollado ahí, que tiene un título tremendo, el Marqués de la Cañada Hermosa, de San Bartolomé, que fue encargado por el por el gobernador, que diseñara sobre los lotes, los terrenos, los lugares donde cada uno iba a ocupar su espacio. Entonces uno se encuentra con las iglesias, e incluso hay una obra de caridad que sobrevive por los siglos, pero será la historia de otro día, no de ahora. En la práctica, a su lado se encuentra precisamente el gobernador José Manso Velasco y Samaniego, donde uno ve que tiene todo el porte de un estadista y la fuerza militar, disponiendo las instrucciones para la fundación de la ciudad. Un amigo mío que es médico dice que con amplio manto y canoa en su mano se aprecia el ojo atento del doctor José Rojas Llovalle, cura doctrinero de Concagua y putaendo y primer párroco de la villa San Felipe Real. Entonces, el religioso que está ahí simboliza entonces el poder eclesiástico y, en definitiva, se encuentra también al lado del señor gobernador. Más, digamos, hacia la derecha,
aparece precisamente el señor Toro Mazote Hidalgo con los brazos abiertos. Entonces, maestre de campo, como se llamaba en aquella época, don Andrés de Toro Mazote Hidalgo, al abrir los brazos demuestra el signo de donación, de entrega, de aporte a esta monarquía que desea que no solamente hubiera campos prósperos, sino los niños pudieran estudiar, y era más fácil que estuvieran en una ciudad, que la gente mayor tuviera un espacio más cómodo y seguro, una ciudad. El lugar donde se desarrolla más comercio y servicio, una ciudad. Entonces era importante la ciudad, aunque quisiera alguien gozar de los placeres de la vida rural. Entonces, como comentábamos, don Sebastián Andrés Yáñez Espejo nos indica que el maestre de campo don Andrés de Toro Mazote Hidalgo aparece en ese símbolo, y la escritura respectiva de donación del maestre a la corona, representada por el señor gobernador, se hizo por una escritura, ya había el notario, ya uno especial para estos fines, el 5 de agosto de 1740, curiosamente en Panquehue, donde había otra propiedad de otro hidalgo que la ofreció para hacer esa ceremonia. En ese lugar, entonces se consolidó la donación. Nosotros como comunidad estamos agradecidos, me refiero como San Felipe, y por eso a este caballero que dio al maestro de campo don Andrés, le pusimos una de las principales calles de la ciudad, calle Toro Mazote, que está dentro de la menos central, es decir, dentro de las 4 alamedas que tenemos actualmente, y que corre de norte a sur, para simbolizar nuestro recuerdo por la gestión. Pero también uno vive del pasado. Esta foto que tenemos aquí es de la antigua iglesia que ya no existe, digamos que está en la calle Toro Mazote, y efectivamente es la iglesia de la Merced, muy hermosa, grande, imponente, está precisamente en la calle Toro Mazote con Merced, con la calle Merced. Fue prácticamente destruida con el terremoto del año 1965. Pero si ustedes miran con un poco de paciencia, a la derecha, al extremo de la fotografía, van a encontrar un campanil que sobrevive el inmueble que ya no está. Esta era una foto del interior de dicha iglesia que era grande, majestuosa. Y en el fondo fue una compensación a la Orden de la Merced de parte del señor Toro Mazote para hacer ajuste respecto a unas donaciones que había hecho su padre, su antecesor en los bienes que él administraba, y de esa forma entonces compensó a la orden con esta inmensa iglesia que terminó el año 1965. Lo que queda de esa iglesia es este campanil. El campanil está ubicado en esa misma situación de Toro Mazote con Merced. Y si ustedes lo observan, está así ahora, está tal cual, y sobrevivió así como cuando se produjo el terremoto en 1906, que fue terrible en Valparaíso, tuvo efecto en San Felipe, y la cárcel que estaba en la plaza desapareció. Estaba justamente en Merced con combate a las coimas, y desapareció con el terremoto. La cárcel y los presos se estaban arrancando, así que hubo que llevarla a otros lados. Pero recién construido estaba el cuerpo de bomberos de San Felipe, que ahora en el terremoto 65 fue destruido, pero en esa vez soportó perfectamente. Este campanil, perdone la digregación, este campanil sobrevivió porque efectivamente estaba construido poco antes del terremoto de 1965. Para terminar el capítulo de don Andrés Toro Mazote, quisiera yo, porque siempre criticamos, ustedes saben, todos somos duros en el análisis. A mí me sorprendió esta obra, digamos, un pilar de esquina, exactamente en la avenida de Chacabuco con Toro Mazote. Fue reconstruido.
ahora, y está así como se ve ahora. No ha mucho, un par de meses atrás, yo he puesto en mi Facebook fotos donde parece, está horrible el sector. Entonces, esto es parte de una obra de una nueva empresa que hay que tener ahí, en esa área, que encontró interesante y hizo esta mejora, que ennoblece el aire de colonia y de historia, que además es muy hermoso porque en el entorno, la municipalidad, con mucha paciencia, con el cuidado de los vecinos, han tenido juegos, han reconstruido espacios públicos, asientos. Ese es un lugar que está quedando hermoso, que es lo que queremos nosotros, como dice el escudo, fuerte y feliz. Entonces lo quisimos destacar como un recuerdo de don Andrés de Toro Mazote. Aquí pasamos a otro personaje muy interesante, don Abdón Cifuentes Espinosa. Esta es una foto de él que era bajito, de ojos muy penetrantes, un hombre muy discutidor, rosquero, como la verían los abogados. Esta es una fotografía de joven. Él nació en San Felipe el año 1836 y murió de una larga data en 1928. Su primer estudio lo hizo en el Liceo de Hombres de San Felipe. Después pasó al Instituto Nacional y después a la Escuela de Derecho, que en aquella época dependía del Instituto Nacional. La Universidad de Chile estaba de a poco surgiendo cuando don Adón tuvo la oportunidad de estudiar. Don Adón efectivamente nació en San Felipe y en la calle Prat con Porto. Bueno, aquí hay una fotografía al lado del Banco del Estado, está este inmueble. Es verdad que ahora hay servicios, hay locales comerciales, pero de alguna manera u otra uno se puede armar una idea de cómo era la casa donde vivía la familia de don Adón Cifuentes Espinosa. Aquí tenemos a don Adón nada menos que en el frontis, en la fachada de la Universidad Católica de Chile. Oye, don Adón era un tipo fregado, muy bueno para discutir, discutió años con su arzobispo, porque él era partidario de ser esta universidad y el arzobispo no estaba nada de seguro y se opuso. Pero don Adón no solamente le buscaba la camorra al arzobispo, también en cierta oportunidad se la buscó al presidente de la República. Estoy hablando del presidente Almacía. Quiero aclarar que él fue el que hizo el acta de deposición del presidente Almacía en esa guerra civil tan horrible que tuvimos el año 1891. En el Liceo de Hombres también discutió con el rector. Era así, el hombre era un poquito difícil, pero muy generoso. En su memoria queda constancia, y otras personas lo recuerdan, que cómo amaba los libros, un hombre muy culto, muy extremadamente estudioso. Tuvo más de 60 años haciendo clases en la universidad, imagínense. Y los libros de su biblioteca, en la parte final de su vida, los empezó a vender para que con esa plata apoyar el financiamiento de la construcción de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica de Chile, de la cual había sido profesor durante más de 50 años. Y él es uno de los fundadores. Así de simple. Por eso la universidad lo recuerda ahí. También aquí en el plano local, porque siempre uno tiene que buscar el acomodo de lo que uno tiene día a día, aparece en el frontis del Instituto Don Cifuentes este busto de don Adón Cifuentes. Esta propiedad, que era del Centro Cristiano, en su época, en la época en que él vivía y desarrollaba actividades en San Felipe, se mantuvo y ahora es un colegio de excelencia. Está pasando por una buena etapa el Instituto Don Cifuentes. Yo lo recuerdo porque, como me dijo mi colaborador por ahí, cercano, es bueno recordar que quien le colocó el nombre de Adón Cifuentes al instituto fue su propio hijo. Tuvo una docena de hijos, me parece que 2 sacerdotes y 2 monjitas, y uno de ellos fue arzobispo, y él se le ocurrió la idea de ponerle el nombre de su papá, de su padre, al Instituto Don Cifuentes San Felipe, porque por lo demás estuvo colaborando en toda la gestión cultural de esa época.
Esta foto no tiene ninguna relación con algo muy importante, sino una foto, por decirlo así, de familia, de ventura, de pelambre o de comentario. Lo único que la pusimos porque si ustedes se fijan, don Adón Cifuentes está en el extremo izquierdo, sentado, digamos, muy ya, esta foto debe ser de ya los años 20 y tantos. Pero a su lado está el señor Barros Lugo, que es muy importante para todos nosotros porque el sándwich, este de carne con queso, es súper conocido. Entonces yo la puse por eso, en realidad, para que no nos olvidemos nunca que también la vida está hecha de pequeños detalles. Bueno, aquí tenemos algo que fue relevante en la gestión política del ministro, que durante el gobierno de don Federico Errázuriz Zañartu, que los mal hablados de la época, siempre los periodistas han sido buenos para discutir y criticar, decían que este era el Federico el Grande y el otro, su hijo, que también fue presidente, el Federico el Chico, para decir que este era bueno y el otro no. En esa época se planteó por parte de don, digamos, Adón Cifuentes la iniciativa de hacer 2 blindados, que era mucha plata, porque para variar el erario nacional y los erarios locales estaban exhaustos, la arca siempre estaba exhausta. Entonces, plantear 2 blindados de tamaño mediano a grande en el mundo de la época. En Inglaterra eran como cerca de 4.000 toneladas cada uno de ellos, eran lo más moderno que había y era carísimo. Pero el ministro Cifuentes, por supuesto que peleó con el expresidente Pérez, porque ya les dije que siempre discutía con alguna autoridad, porque el expresidente se oponía a gastar tanta plata en 2 blindados. Pero la experiencia ya nos había creado una situación difícil, una vez que estuvimos solidarizando con Perú en un asunto de lo que denominaban la guerra del guano, que en la cual Valparaíso fue bombardeado impunemente por la, digamos, fuerza marítima española y no teníamos cómo defendernos. Fue un tema ese. Entonces, Cifuentes hizo lobby, como llaman ahora, y logró aprobar la ley para financieros, que por supuesto demoró algunos años, pero estos 2 blindados le permitieron a Chile tener el liderazgo en el Pacífico, a extremo que cuando tuvimos desgraciadamente un conflicto con Perú y Bolivia, nosotros pudimos tener la ventaja de que estos 2 blindados, que eran más modernos incluso que el Huáscar, lograron, digamos, detener su brillante gestión marítima, la de Huáscar, y capturarlo. Después, como saben, hasta el día de hoy está en poder de los chilenos, está en Talcahuano, el Huáscar. Pero fue gracias a que teníamos esos 2 blindados. Que además yo quiero comentarle que si uno lee un poquito, en fin, descubre que Prat no era un personaje tanto como dogmatizado. Estuvo de espía, nuestro espía por encargo del presidente de la República y con la vinculación justamente con el otro personaje que vamos a ver en un momento más, el otro abogado que yo quería destacar en el siglo XIX. Entonces fue a Montevideo donde desarrolló su gestión. Y desde ahí, nuestro espía Prat revisó la Marina y el Ejército argentino y llegó a la conclusión de que nosotros, para poder terminar de una vez por todas la difícil situación de límites con la República Argentina, teníamos que invitar a estos 2 blindados a permanecer en la rada de Buenos Aires, porque los argentinos no tenían nada parecido. Entonces teníamos esa capacidad que ellos no tenían, y que a lo mejor los blindados podrían hacer bastante más por nosotros que el simple consejo o observación de nuestro diplomático. Eso dijo por escrito el oficial Prat. Y al día siguiente que ocurrió esto lo mandaron a la guerra, pero no con Argentina, sino con Perú y Bolivia, y ustedes saben qué pasó. Así es la vida.
Bueno, una amiga mía tuvo la gentileza de mandarme ayer cuando supo que no tenía, digamos, nada de la tumba de Cifuentes, de don Adolfo Cifuentes, la fotografía tanto del espacio donde está su tumba en el Cementerio Católico de Santiago, con una placa donde aparecen algunos de sus merecimientos grandes por lo demás. No coloqué como ninguna gracia, pero yo les recordé que él fue redactor de la acta de deposición del presidente de Almacea. Bueno, aquí tenemos otro abogado también sanfelipeño, que nació con una diferencia de pocos meses con don Adolfo Cifuentes, pero no era conservador como don Adolfo Cifuentes. Abogado Eulogio Altamirano Aracena era, digamos, liberal. Dicho sea de paso, si quiero pelar, un hijo de él fue que depuso por la fuerza de las armas en el golpe de Estado al presidente Alessandri. Duró poco tiempo, sí. Y hay otro político descendiente de él, don Carlos Altamirano, que fue importante hasta el 11 de septiembre del 73. Fue senador del Partido Socialista. Pero es otra historia, quedémonos con esta nomás. Don Eulogio nació en agosto de 1835 y curiosamente, y este es un pelambre, no lo cito los pelambres, se casó con doña Adelina Talavera Hapleby. Bueno, enviudó. Después, en segundo lugar, se volvió a casar, pero esta vez con su hermana, doña Teresa Talavera Hapleby. Y no sé qué pasó, pero volvió a morir la dama, ¿y qué creen que hizo? Se casó con la tercera hermana. ¿Ah? Con ella tuvo 2 hijos. Su estudio lo hizo en el Liceo Hombre de San Felipe, igual que don Adón un rato, y después se fue al Instituto Nacional. Y por supuesto, igual que don Adón, estudió leyes y juró como abogado en el año 1859. Murió más joven, sí, que don Adón el 14 de abril de 1903, depuntando el siglo. Aquí hay una foto de él. Tuvo una cantidad de cargos increíbles. Don Adón era un hombre de muchos principios, un hombre de valores profundos que discutía para bien o para mal todo. En cambio, don Eulogio era como pragmático, así. Oye, que está la embarrada, ya. Se murió fulanito, no creía, se va fuera del cementerio católico. Pero es que no puede ser, si era un caballero distinguido. Que ella no, está bien. El ministro Cifuentes estaba en ese planteamiento. Era un hereje, por lo tanto, no tiene nada que ver en el cementerio católico. Entonces, ¿quién era el que solucionaba estos conflictos teológicos? Bueno, don Eulogio. Entonces le pasó al oído el soplo a su colega y coterráneo sanfelipeño como él, de manera entonces que en el cementerio hay una parte de terreno sin, digamos, recibir bendiciones cristianas ni religiosas, un terreno donde pudieran estar las personas que no eran creyentes. Entonces así se solucionó uno, pues, hay otros más, la crisis sacristán, bueno, hay una pila de enredo donde normalmente don Adón estaba metido, porque para que le digo también peleó con Diego Barros Arana, y casi se agarraron los dos, bueno, era así. Pero volviendo al tema de don Eulogio, fíjese que fue, entre otras cosas, intendente de Valparaíso. De ahí, como intendente de Valparaíso, como un hombre muy organizador, digamos, despachaba las fuerzas de ejército y de armada necesarias para ir a combatir al norte. De hecho, como era negociador por excelencia, fue invitado cuando estábamos en plena guerra con esos países hermanos, lo invitaron a una conferencia que se hizo en Arica, tratando de llegar a algún arreglo, porque en realidad mucha gente del gobierno de Chile no tenía interés en mantener una guerra fratricida. Desgraciadamente no se llegó a ningún acuerdo y siguió la guerra en adelante, y por lo tanto don Eulogio después apareció en la campaña de Lima. Estuvo como asesor civil de los militares en Chorrillos y Miraflores. Viendo los temas de la negociación necesaria,
Es curioso que mientras un abogado chileno, sanfelipeño, asesoraba a los militares y a los marinos chilenos para hacer una buena gestión bélica porque era necesario. Si los militares solo no pueden ganar una guerra, como cualquier cosa del mundo y cualquier cosa que hagamos. Entonces, mientras nosotros teníamos estos dos brillantes abogados sanfelipeños trabajando en el Estado, en el gobierno, para defender los intereses de su patria, también los abogados limeños defendían su tierra. Por desgracia, no era muy buena la calidad de su gobierno. Entonces, lo único que pudieron hacer ellos es, digamos, gestionar militarmente la defensa de Lima con los resultados que todos sabemos. Entraron los cañones Krupp, esos son los alemanes, y hasta ahí llegó la historia, no. Por lo más se rindieron finalmente, felizmente. Bueno, yo les decía que nuestro abogado hizo distintas cosas, entre otras cosas fue director de ferrocarriles del Estado, donde ustedes ven una preciosa fotografía de la estación central de Santiago, en la época de los carruajes, en fin, donde partían y llegaban los trenes hacia el sur. Además, él fue, por supuesto, fue magistrado en Santiago, en Valparaíso, en Talca, y presidente de la Caja de Ahorro, que es como el antecedente del actual Banco del Estado, don Eulogio Altamirano. También fue dirigente o miembro de la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile. Juez, parlamentario, ministro del Interior, ya lo habíamos hablado, esto del gobierno del presidente Federico Errázuriz Soñarto. Esta foto, muchos la conocen, es una foto muy hermosa de la calle Salinas, donde está la plaza actualmente. A la derecha, donde está un vehículo, un carro de sangre de la empresa Ferrocarril Urbano, que traslada a la gente dentro de la ciudad, está la municipalidad. Así que el patio, por más que miren, no va a encontrarla porque está tapada y es distinta a la que hay ahora. Pero al fondo, si ustedes se dan cuenta, está la imagen de la casa de don Eulogio Altamirano, que es lo que hoy día se llama el Hotel San Felipe, Hostería Pedro Guercera, que el otro día dije eso y me dijeron que estaba muy viejo porque ya la hostería desapareció su buena cantidad de años. En verdad, era cierto. Por eso ahora no hablo así. Entonces la casa de Eulogio estaba en plena plaza de Armas de San Felipe. Nótese que la otra de Adón Cifuentes estaba en una cuadra de la plaza. Y fíjense que ese edificio hermoso, de 2 pisos, de arcos muy elegantes, es lo que hoy día es el actual obispado de San Felipe. Francamente no sé, y parte probablemente de lo que es bombero. No sé qué instancia había ahí. Aquí tenemos una foto más cercana de la casa de don Eulogio, que está casi como cuando él vivió en ella, pero era el Hotel Europa. Un antiguo hotel que, bueno, ninguno de nosotros lo conoció, pero ahí está. Señor Lepe lo conoció también, él había tomado su traguito ahí. Ahí está este homenaje que rindió la Sociedad de Historia y Arqueología a don Eulogio Altamirano Aracena, que lo he visto en muchos, digamos, sitios reproducidos, porque gustó. La señora Lucatica ahí la otra vez se entretuvo con la familia Lepe, los dueños del hotel, porque le pusieron abajo, si usted se fija, una corona que hizo hotel. La verdad que eso no está en lo que hizo la Sociedad de Historia y Arqueología, pero le pusieron ahí su pequeño empeño. ¿Ah? Bueno, estamos hablando de que en el gobierno del presidente Federico Errázuriz Soñarto, que había poca plata, pues este asunto bélico era difícil. Igual hay un tipo, pero extraordinario, que después fue suegro de Pedro Guercera, José Joaquín Aguirre, un gran médico, decano de la Facultad de Medicina, que empezó a buscar la camorra
perdonen el lenguaje, tal vez muy florido. En el fondo estaba peleando porque faltaba un hospital bueno en Santiago, ese es el tema. Y él era presidente del colegio médico y fue decano de la facultad de medicina y también fue rector de la Universidad de Chile. No era él fue quien le hizo la autopsia a Almacea, por ejemplo, el señor Aguirre, que es el suegro de don Pedro Aguirre Cerda, de la cual era su tío. Bueno, pero toda esta historia fue porque este caballero empezó a pedir en prensa un hospital y era necesario. Entonces el ministro Don Cifuentes, un poco de picadito que era o sagaz, como uno lo quiera poner, le recomendó al presidente. ¿Y por qué el presidente no coloca a neurologio que tiene buena oratoria a convencer a la gente que dé plata para que construyamos el hospital? Y que le habían dicho, neurologio se puso a trabajar en eso y al final el hospital salió. Ahí está. Y ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver el neurologio altamirano con el clásico monumento a Prat? En realidad, don Eulogio conoció a Prat por razones institucionales, secretario de la Marina, secretario de Guerra e intendente de Valparaíso, conoció en esos lugares a don Arturo Prat Chacón. Y supo antes que nadie, por telégrafo, acuérdense el telégrafo submarino que operaba desde el norte, de lo que había ocurrido en Iquique, y fue el primero que solicitó un homenaje especial para este héroe que cumplió con su deber en forma. Y convocó a la opinión pública para juntar dinero, para variar, empezó a pedir plata. Era como Curita de Coma en San Felipe, que veía a alguien, todo el mundo se arrancaba, pero no porque no lo querían, sino porque cobraba todos los dineros había por haber. Bueno, se hicieron erogaciones populares y 2/3 de este monumento, que fue mandado a hacer un artista europeo, permitieron financiar el lugar donde después están reposando las cenizas, tanto Arturo Prat como los marinos. ¿Y quién partió este asunto? Fue don Eulogio Altamirano. Bueno, ya no vamos a cambiar de siglo porque ya lo tengo aburrido con los abogados. Entremos a otra familia, ¿verdad? Este caballero, un inmigrante. Siempre hemos tenido inmigrantes. Los inmigrantes alemanes o franceses o árabes o italianos han sido exitosos entre nosotros. Los últimos sí, palestinos que llegaron no fue lo mismo, estábamos conversando aquí el tema. Pero el señor Penque llegó con su familia a fines del siglo XIX, estuvo en Rancagua, en fin, trabajando para una empresa que necesitaba su servicio porque era experto en temas conserveros. Y después el hombre decidió independizarse. ¿Y qué cree que hizo? Lo mismo que hizo O'Higgins San Martín, lo mismo que hizo nuestro gobernador. Elías fue a Curimón. Ahí estableció su planta de mermelada y durazno, en jugo, en el año 1906. Ese fue el origen en nuestra comunidad de la gestión empresarial de la familia Penque, en Curimón. Esta foto yo la conocí cuando hicimos una exposición en el año 2008 y me llamó profundamente la atención porque hay que destacar que hay empresarios que valoran la gestión de sus trabajadores y colaboradores y otros que no tanto. Pero yo miraba esta foto y yo mismo me di cuenta que al centro de ella está la figura del señor Penque, de anteojo, digamos, rodeado de damas y caballeros, ya en una foto antigua. Y él se nota porque tenía, siempre por lo que vi en la foto, le gustaba usar corbata oscura. Y está ahí él, entre los trabajadores, posando, los trabajadores de la empresa Penske. Los Penske no solamente ven el tema de las conservas o de los actuales procesos que tienen en la actualidad en la gestión empresarial. Aquí yo desde años, aunque yo no cobro para ninguna cosa, pero vi que era famosa la línea deportiva de ellos en las carreras, el atletismo. Siempre han sido conocidos
los trabajadores de la Penske en esa gestión, que no es tema fácil, pero es parte de la realidad. Aquí me fui a otro segmento de la empresa, en una de las fábricas de cáñamo de la ciudad, cuando dejó el cáñamo de ser importante, por lo menos para la gestión textil, se instaló una planta procesadora de tomates concentrados. Entonces, ahí tenemos, yo entiendo que hasta el ketchup parte de esa gestión, la salsa de tomate y todo ese segmento, que es un área que ellos han desarrollado muy bien, porque la gracia de esta familia es que de repente hacen cosas que nadie piensa que podrían hacerse, pero vinculadas con su giro. Yo me acuerdo que don Alberto 2 o 3 veces me ha hablado de que la necesidad de ellos de tener envase para poder trabajar sus productos, que son enlatados, obligó a la empresa a gestionar en esa área y al final tienen una empresa muy próspera dedicada al giro de los envases. Eso demuestra flexibilidad de una familia que se va acomodando a las circunstancias. Bueno, aquí tenemos algo también impresionante, son los huertos de durazno de la familia Penske, que crean riqueza, desarrollo, trabajo y pagan impuestos como todo el mundo, y tienen que tener ahí en este caso, su durazno para mantener un stock del producto de forma de poder negociar, porque ellos llegan a todo el mundo, entonces tienen que negociar en las mejores condiciones posibles para competir en el mercado. Yo sé que ellos no me lo dieron el permiso, pero igual yo saqué una foto del libro que tienen, que celebraron, un libro precioso, que tenemos la fortuna de tenerlo nosotros. No me dieron el paso, pero igual los coloqué a los 4 hermanos, don Pato, doña Marta, doña Ruiz y don Alberto Penske Muñoz, posando ahí en el libro. Esta foto la sacamos ahora nosotros ahí, fíjense que se conserva una tradición en la fachada de la industria, no han hecho remodelaciones mayores en ello y mantienen la armonía de la avenida Bernardo Higgins y esos árboles, le dan un aire como un poquito quitada de bulla, pero la verdad que la empresa es gigantesca, aunque ahí la fachada la respeten en el sentido, digamos, de mantener la línea colonial que es tan propia de nuestra realidad. Yo les había comentado que aparte de la gestión de la familia Penske entre nosotros, hay otra historia también muy simbólica. Está escrita por mi amigo De Blasi, que él no es empresario, él es artista, él es escritor. Entonces me regaló, después de mucha negociación, porque no estaba en venta, este libro que se llama Pioneros de la Vid, que a mí me permitió trabajar el tema que estamos comentando los italianos en soporte. Efectivamente, en el año 1930, un grupo de italianos llegaron a la zona buscando climas benignos, buscando menos viento que Mendoza, nuevas tierras para poder trabajar el giro de la uva de mesa como producto para desarrollar su gestión. Entonces, esta fotografía de 1930 es el testimonio de las familias que llegaron acá a Yayay. Viajaron, ya estaba, no se olviden que ya estaba el tren de Mendoza a los Andes, viajaron en tren, toda esta familia, y de ahí se fueron por esos caminos de tierra muy duros, de la época en vehículos también muy duros, de los años 30, hasta llegar a Yayay, donde fueron a sentarse a hacer una sociedad con don Manuel Ruano. Manuel Ruano era un español que tenía experiencia en el trabajo de la fruta, había exportado a Estados Unidos, por ejemplo, uva, y también conocía mucha gente en Mendoza,
y precisamente era amigo de la familia Yoya. Entonces llegaron a negociar con la familia Prieto. Hay un Prieto muy importante que escribe un libro que se llama El Socio, que más de alguno seguramente recordará. Bueno, la idea que yo quería expresar, fíjense que hay un chico ahí, rubio, ese que está en brazos de los demás, él es Américo Yoya, que hace no mucho tiempo, un par de meses será, que murió. Un empresario de fuste en el giro de la uva de mesa, y ahí está pequeñito porque llegó de Mendoza como miembro más pequeño de su familia. Ahí están sus padres, y ahí se encuentran entonces en ese mismo lugar otras familias, las cuales se quedaron todas entre nosotros, nadie se fue. Los Pepi, los Porfiri, los Nicoletti, junto con los Yoya, y se quedaron en Chile todos. Me han contado que en Serena no les fue tan bien y algunos se devolvieron. Esta es una foto también digamos, de la misma persona, el señor Yoya, don Américo Yoya, pero ya aquí está grandecito, ya está madurito. Yo la miro esta foto y se ve la pasión del hombre por la uva. Qué bello eso. Pero ya hemos dicho que hay que rendir homenaje también. Estas fotos son antiguas de trabajadores de la fruta, pero no por antiguo menos vigente, que hacen una gestión especial, muy dedicada, porque para trabajar la fruta hay que tener la paciencia de las damas y hay que tener el vigor de los varones y combinarlo todo con la sabiduría de poder habilitar, por ejemplo, un parrón, que no es nada fácil. Ustedes saben que los parrones que hay en nuestra zona no son exactamente como los parrones que hay para la vid, para la uva, que están a ras de suelo, que sean más al sur de nuestro país. Entonces, yo quería expresar en esta foto, que está en el libro de mi amigo, el respeto por el mundo laboral. Estas frutas, estas uvas, son, aquí está la perleta, esa me acuerdo, la blanca, esas tenían pepa, eran muy ricas, pero ya están medias pasadas de moda. Ya no están en el mercado como antes. Pero no crean, de repente uno encuentra por ahí una Riviera y le encanta comerla porque tiene un sabor distinto. ¿Se acuerdan de las modas de las damas? Cambian todas y al final llegamos donde mismo, son las mismas modas. Esta es una variedad que yo, aunque no tengo idea de fruta, escuché la de la Red Globe, que es una uva tremenda. Esta es una foto que yo mismo saqué hace un año atrás y me explicaba mi asesor, un joven sobrino, que se produce desde fines de febrero hasta el mes de abril. Y estaba la Red Globe para los mercados asiáticos. Él me decía, tío, si la Red Globe está bonito el color rojo, la llevamos a China porque ahí donde mejores precios pagan por esa Red Globe. Si no, Corea, Indonesia, Taiwán y Filipinas. ¿Y cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? Por ahí van, por ahí van. Pero como habían uvas con pepa y otras sin pepa, pero que están en pleno desarrollo, ahora hay un desafío mayor. Hay unas 8 o 10 variedades nuevas, incluso entiendo que la Universidad de Chile tiene una uva que ha desarrollado en Chile como para este tipo de mercado. Entonces, este ya es de una tercera generación de uvas, Calais Royal, que son muy resistentes y muy productivas, o sea, producen una gran cantidad de cajas por hectárea, mucho más que las de antes, con lo cual, lo de siempre, se ahorran costos para aumentar la gestión del negocio. Entonces, estas variedades están entrando y según los especialistas que me han comentado, esto significa que en algún tiempo más todas las otras variedades que hasta ahora vigentes van a desaparecer. Pero yo igual les quise contar un cuento, porque a mí me gustó mucho. Yo recuerdo a un amigo mío, que era el doctor Iturra, que en su casa comía endivia. Aquí tenemos la endivia, que es de origen belga, pero la familia italiana de Blasi, que también llegó allá y que estuvo unos 3 años después que el resto, digamos, don Ernesto, abuelo,
trabajó en la comunidad Lion Edward, donde está el Palacio de Quilpué, y ahí plantó los parronales que tuvo en esa comunidad. Y su nieto me dice que el año 1973, con la ayuda de un belga, hicieron una sociedad para desarrollar la endivia, que es esta, digamos, planta que está acá, una especie de lechuga amarga, por lo menos me gusta mucho. Y ahí está, ahí la ven. Aquí se ve como más puro para poder dar una impresión. El otro día nuestra hija, que está en Estados Unidos, nos mandó una endivia morada, que es una especialidad que hay. El mismo señor de Blasi también produjo el brócoli, que para los que estamos medio gorditos, dice que es buena cosa. Bueno, yo les quería expresar en esta fotografía, estos comentarios, algún análisis de los primeros fundadores de la ciudad. Después, un par de profesionales que vivió y desarrolló aquí, usted me dice, no, pero se fue, no volvieron más. Mentira. Me acuerdo que don Abón, por Dios, si vos era nuevo, que los quiero, una vez se puso a pleitear con los agricultores de Quillota, porque los agricultores de Quillota querían tener garantizado parte del agua del río Aconcagua que llegara allá, es decir, los de acá no podían usarla. Y los de acá decían, no, el agua es nuestra, y después si sobra, para allá abajo se verá. Entonces tuvieron unos pleitos que ustedes me van a decir, bueno, pero será de tribunales, será de abogados, de agricultores, pero al final llegaron, para que ustedes vean que las cosas siguen siendo iguales, al gabinete del gobierno. El gabinete tenía que resolver el pleito. ¿Y qué creen que hicieron los ministros sanfilipeños del gabinete de Rastro? Todos condenaron a Quillota. El agua es de la zona de los Andes y San Felipe y se queda más abajo en Yayay, para Yayay, punto. Así que, aunque eran hombres con criterios nacionales, tenían su cariñito. Y yo quería expresarle mi agradecimiento de la paciencia que han tenido ustedes escucharme y que lo pasen muy bien. Ahora, pregunta si hay alguna observación. Muchas gracias.